Un saludo, mi apreciado hermano y hermana. Esta es la lección de escuela sabática para domingo 2 de octubre 2022 y se titula Declaraciones en tensión. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta oportunidad. Acompáñanos, oh Dios, con tu Santo Espíritu en la comprensión y la asimilación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El mundo, tal como salió de Dios, era perfecto. Así lo dice Génesis 1:31. Bueno en gran manera. La muerte era una experiencia desconocida para Adán y Eva. En ese contexto, mis apreciados hermanos, Dios vino al jardín del Edén y les advirtió, de acuerdo a Génesis 2:16 y 17, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Noten bien que ya están advertidos de que hay mal. Entonces les dice, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es interesante cómo el versículo dice, Génesis 2, 16 y 17, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios nos creó con la capacidad de elegir libremente. De otro modo, ¿qué sentido tendría que advirtiese a Adán y a Eva sobre comer o no comer? La única opción lógica era la desobediencia. Sin embargo, apareció el tentador en forma de serpiente, ofreciéndoles otra opción, la desobediencia. La serpiente misma comía y no había muerto. Insinuó que Dios estaba poniendo normas caprichosas. La gran pregunta es, ¿cómo se muestra la realidad del libre albedrío en la perfección del Edén, según Génesis 2, 16 y 17? Vale la pena analizar esos dos versículos. Es decir, ¿por qué Dios necesita advertirles si no podían elegir libremente? Muy bien, tiempo después de esta advertencia de Dios, Satanás adoptó la forma de una serpiente y también entró en el Edén. Eva observó que la serpiente comía alegremente el fruto prohibido sin que muriera, y el libro Patriarcas y Profetas en la página 34 dice, él mismo había comido de ese fruto prohibido y no le había sucedido nada. Interesante. Leamos Génesis 3, 1 al 4 y pongámonos en el lugar de Eva, porque esas palabras podrían sonar convincentes. Desde la perspectiva de la lógica humana, el argumento de la serpiente podría sonar mucho más convincente que la palabra dada por Dios, porque en primer lugar, no había ninguna evidencia en el mundo natural hasta ese entonces de la existencia del pecado ni de la muerte. Y en segundo lugar, la serpiente efectivamente estaba comiendo del fruto prohibido y lo disfrutaba mucho. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Eva debería abstenerse de hacer lo mismo? El mandato de Dios parecía ser demasiado estricto, irrestricto y absurdo. Eva olvidó que aunque pudiera parecer ilógica, la palabra de Dios es siempre digna de confianza. Nosotros enfrentamos cada día situaciones similares. Debemos elegir entre confiar en Dios y obedecer o desconfiar y desobedecer. Desafortunadamente, al decidir entre las dos declaraciones contrapuestas, Eva ignoró tres principios básicos. Número 1, la razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. Número 2, la palabra de Dios puede parecer ilógica y sin sentido, pero siempre es correcta y digna de confianza. Y número 3, hay cosas que no son ni malas ni incorrectas en sí, pero si Dios las ha elegido como prueba de obediencia. La experiencia de Eva en el jardín de Edén no es un caso único. Todos los días y en todo momento nosotros también debemos decidir entre la palabra de Dios, que para muchos puede ser impopular, y los atractivos seductores de la cultura que nos rodea. Nuestras decisiones tendrán consecuencias eternas. La pregunta para este día, mi apreciado hermano y hermana, es ¿en qué formas la clara enseñanza de la Biblia entra en conflicto con los caminos del mundo? Que Dios nos ayude para tomar la mejor decisión, porque libres somos para elegir, al igual que Eva. Y al igual que Eva, se nos presentan situaciones y circunstancias en las cuales tenemos que elegir entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre obedecer y desobedecer. Confiemos en la segura palabra de Dios. Si Dios ha dicho no, es no. Si Dios ha dicho
moriremos, moriremos. Así que este día, mi apreciado hermano y hermana, le invito para que confiemos en la segura palabra de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, danos la fuerza para decidir a favor de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la norma de nuestra vida. Si hoy se presenta una circunstancia, oh Dios, en la que tenemos que decidir, ayúdanos, Señor, para que podamos hacerlo diciendo escrito está, y podamos vencer las acechanzas del enemigo. Te lo agradecemos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.